Introducción a misiones. Esta será la última clase. Hoy es el 27 de septiembre de 2021 y vamos a considerar el corazón de la estrategia misionera del apóstol Pablo. En los apuntes, esto comenzó en la página 36 y ahora estamos en la página 37. Y vamos a ver 10 aspectos de la de la estrategia la estrategia misionera del apóstol Pablo. Al pie de la página 37, primero la comisión del misionero. Anoten punto A, la comisión del misionero. La comisión. Pueden llamar esto ordenación, pueden llamar esto, ¿qué es el otro término que estoy buscando? Comisión, no, el llamado es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo? La ordenación. Es lo que mencioné. Puedes ordenar. Ordenar, no, pero hay otro término que comienza con comisión. Ordenación. ¿Cómo? ¿Cómo? Ordenación. Ya dije ordenación 3-4 veces, hermano. Llega mal, llega con retraso. Okay. Bastante retraso. A ver. Bueno, no me acuerdo. Y primordial en la estrategia misionera fue la base de operaciones que fue la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 13. Hemos leído ese pasaje, pero volvamos a verlo porque es tan clave este pasaje. Y aquí encontramos que cuando terminaron el primer viaje misionero, volvieron a esta iglesia. Cuando terminaron el segundo viaje misionero, volvieron a esta iglesia. Hechos capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, se llamaba Iglesia Bautista Calvario, sabían de esto, ¿verdad? En Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Los llaman profetas y maestros, 5. Y he mencionado, todos eran extranjeros. Nadie era de Antioquía originalmente. ¿Ok? Hechos 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor. Y esto de ministrando, el término no era de servir a otros, era el término usado en el Antiguo Testamento de los sacerdotes ofreciendo sacrificios e intermediando por el pueblo. Era algo muy especial, ministrando estos al Señor. Entonces, lo que vemos acá es un cuadro donde están juntos orando, están juntos adorando al Señor y ayunando. Entonces, ahí es obvio que no eran bautistas porque están ayunando. Y es donde podríamos aprender algo más. Dijo el Espíritu Santo, y por eso decimos que es el Espíritu Santo que designa y llama a una persona a un lugar específico. Recuerden, Dios el Padre nos llama a la salvación. Jesucristo nos llama, la gran comisión, a servirle en la obra misionera. Es el Espíritu Santo que llama y designa a diferentes lugares, ¿ok? Por lo que vemos en las Escrituras. Otra vez eso va a aparecer también en la prueba, entonces no se olviden de eso. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, Bernabé dice, yo quiero quedarme aquí. Envíen a Simón o a Lucio o a Manaén.
Y no es así. Cuando el Espíritu Santo llama y quiere llevar a alguien a otro lado, lo hace en una manera que tan convincente que uno se da cuenta, no puedo quedarme, no puedo decirme que no. Sí. En este punto, cuando uno tiene una familia, tiene una esposa, el Señor va acomodando todo el razón de... Buenas tardes, buenas noches. Sí, Cuando sí. a este hombre a un lugar específico. Sí. Y lo que, o sea, lo que entendemos que Bernabé y Saulo eran solteros. Sí. ¿Ok? Pero eso es cierto. Cuando llama a un hombre casado con familia, la esposa debería compartir esto, o compartir el llamado, o estar de acuerdo en ir con su marido, porque si no, no van a durar. ¿A dónde van? Van a volver a casa. Y lamentablemente vemos esto sucediendo entre misioneros de diferentes lugares, yendo a otros lugares, no se adaptan, algo pasa y luego vuelven a su hogar, su lugar de donde salieron. Y es una lástima. Esa era mi duda, mi pregunta. Sí, sí. Ese punto específico. Que tienen que estar de acuerdo, sí o sí. Tienen que estar unidos en esto. ¿Ok? A ver, terminando el pasaje, estamos en Hechos 13. Leemos verso 13. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Esto otra vez es la ordenación, la comisión de estos misioneros. Eran de allí. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Pero quiero volver atrás al final del versículo 3. Les impusieron las manos para identificarse con ellos y los despidieron. O sea, los soltaron. No decían, no, tienen que quedarse acá. Los enviaron. Eso es primordial. Pablo era instrumental en la formación de esta iglesia. En Hechos 11, versículos 25 y 26, Bernabé fue a Tarso a buscar a Pablo o a Saulo, lo trajo y dice que ellos estaban ahí enseñando a la gente y por mucho tiempo, un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente. Y como resultado era uno de los 5 profetas y maestros que eran los líderes espirituales de esta iglesia. Y mientras que Pablo y Bernabé ministraban al Señor, el Señor lo llamó con Bernabé a realizar el primer viaje en su carrera misionera. Usamos el término carrera en el sentido que Pablo lo usa de que había terminado la carrera. Bien. Y vemos este paso, o sea, por lo tanto, el primer paso de su estrategia fue que el Señor lo designó y llamó a la obra misionera mientras que servía en su iglesia local y se fue a servir con la aprobación y la bendición de su iglesia. Hermanos, yendo a otro lugar para establecer iglesias, pero enviado desde una iglesia local. Esto es primordial. Hoy día, en mucho de lo que se llama misiones, esto está un punto olvidado o ignorado entre varios grupos evangélicos. Y es una lástima. A veces me encuentro con personas, me dicen que soy misionero y dicen de parte de quién, un instituto o una organización. Y pregunte, ¿y cuál es su iglesia enviadora? Y a veces muerdo la lengua y no lo pregunto para no ser mal, porque sé que no tiene. ¿Ok? Esto es fundamental. Que salgan, que participen en una iglesia, están sirviendo en una iglesia y de esa iglesia salen.
enviados, despedidos, aprobados, ordenados o comisionados por su iglesia, para que tengan ese aval. Hay varios textos más que muestran este paso. En capítulo 15, leemos de Silas, que fue de Jerusalén y volvió a Antioquía con Pablo y Bernabé. Capítulo 16, Timoteo. Capítulo 19, 22 y 24, otros muchos. Que este paso de salir de la iglesia para ir a otro lado. La comisión. Segundo aspecto, segundo paso, podemos decir, es el contacto, punto B, el contacto con la gente. Primer paso, punto A, era la comisión. La comisión del misionero, esto es el contacto con la gente. ¿Ok? Al llegar a un nuevo lugar, Pablo intentó ponerse en contacto con aquellos que iban a ser amistosos a la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. Esto es en imitación a lo que hizo Jesucristo. Cuando él envió a los 12 discípulos en el primer giro evangelístico, vemos en Mateo 10, él dijo, vayan a las ciudades y pueblos de Israel, no a los gentiles. Eso fue porque los de Israel iban a ser amistosos al mensaje del Evangelio del Mesías Jesucristo. Luego abrió para que fueran más allá, pero en principio era así. Entonces, de buscar hacer contacto con aquellos que van a tener cierta amistad al Evangelio. ¿Ok? A ver, lo hizo a través de ir a la sinagoga de los judíos, como en Salamina, capítulo 13, versículo 5. En Antioquía de Pisidia, en capítulo 13, versículo 14. En Iconio, capítulo 14, verso 1. En Tesalónica, capítulo 17, versos 1 y 2. En Berea, capítulo 17, versículo 10. En Atenas, 17, en Corinto, 18:4, y en Éfeso, capítulo 18, verso 19, y capítulo 19, verso 8. A la sinagoga. Había una ciudad donde no había sinagoga. Esto fue en Filipos. Y fueron al lugar donde solía hacerse la oración, dice. Buenas noches, Matías. Bo, ¿cómo estás? Y no te saludé, Nati. Buenas Bienvenidos. noches, bien. Ok. Buenas noches, pastor. Estamos en la página 38. Punto B es el contacto con la gente. Punto A es la comisión del misionero. Estamos hablando de la estrategia misionera del apóstol Pablo. La comisión del misionero es el primero. Punto A en la página 37. Aquí, punto B, el contacto con la gente. Y esto de hacer contacto con aquellos que iban a ser abiertos o amistosos a la palabra. A veces, por varios motivos, este contacto inicial fue hecho también con individuos, como en el caso de Sergio Paulo, de Pafos, capítulo 13, versículo 6, primer viaje. El carcelero de Filipos en el segundo viaje, capítulo 16, versos 23 a 27. Había hecho contacto con otros, pero cuando estaba en la cárcel, entonces tenía una oportunidad tremenda ahí con el carcelero. Y Aquila y Priscila en Corinto, en capítulo 18, versos 1 a 3. Entonces, la comisión del misionero llega a un nuevo lugar, el contacto con la gente. Punto C es la comunicación del evangelio. La comunicación del evangelio. La comunicación del evangelio.
Después de hacer este contacto con individuos o grupo de personas, Pablo claramente les explicó las buenas nuevas de Jesucristo. Lo hizo en diferentes maneras, pero por lo general era por presentar primero el estado pecaminoso de la gente, de ayudarles a ver su estado pecaminoso y el juicio de Dios sobre ello como resultado. Punto D es la conversión de los que recibieron la palabra. La conversión de los que recibieron la palabra. Resultado, bueno, espero. La conversión de los que recibieron la palabra. El resultado fue la subsecuente conversión de aquellos que respondieron positivamente por arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Vemos esto, por ejemplo, en el caso de Sergio Paulo, capítulo 13, versículo 12, y en Antioquía de Pisidia, capítulo 13, versículo 43 y 48, dice: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y capítulo 13, verso 18 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Es llamativo. Acá encontramos, creyeron, todos estaban ordenados a la vida eterna. Entonces vemos la obra soberana de Dios en regeneración en su corazón, a la vez la responsabilidad humana de creer. ¿Ok? Y si no creían, muchos se opusieron, pero mal. Verso 49 de capítulo 13 dice: la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Llegan a Listra y ahí le apedrearon a Pablo. Entonces va de mal en peor. y siguieron. No, esto no les detuvo para nada. Muy bien, esto es la conversión. Punto E es la congregación de los nuevos convertidos. La congregación de los nuevos convertidos. La congregación de los nuevos convertidos. Número 1 dice: al convertirse a Jesucristo, los nuevos creyentes se unieron o reunieron para gozarse de su nueva familia, crecer en su nueva fe y adorar corporalmente al Señor. Estas congregaciones o iglesias locales se formaron con la ayuda del apóstol Pablo, pero también se formaron naturalmente por el deseo de la comunión con los hermanos. En un cachito vamos a ver esto en todos estos pasos en algunos de estos lugares. No leemos en el libro de los Hechos que en cada ciudad, cada paso está escrito, pero podemos entender que esta es la estrategia normal que el apóstol Pablo utilizó. Congregación de los nuevos convertidos, punto F, la confirmación en la fe de los salvos. La confirmación en la fe de los salvos.
La confirmación en la fe de los salvos. Pablo enseñó a los creyentes de estas iglesias locales más de su nuevo Señor Jesucristo y les confirmó en la fe. Punto G es la constitución de ancianos o pastores en la iglesia. La constitución de ancianos en la iglesia. Vamos a ver todo esto en la iglesia de Iconio, Listra, Derbe. En la próxima página tenemos un cuadro donde vamos a anotar esto. La constitución o establecieron ancianos o pastores en cada iglesia. Cuando tuvo la oportunidad y habían hombres aptos, Pablo constituyó ancianos o pastores en esta congregación, en los cuales eran los líderes de las distintas iglesias locales. Y esto nos lleva a punto H, la encomendación a los salvos al Señor. Y esta es la palabra que también yo estaba buscando antes cuando hablaba de la comisión o la ordenación o la encomendación. Pero acá es la encomendación a los salvos al Señor. También esto puede ser utilizado pensando en lo que era Hechos 13, la comisión de los misioneros o la ordenación o la encomendación. Con el hecho de constituir pastores en las iglesias, Pablo entonces encomendó a los creyentes al Señor. Ok, ¿están conmigo? Vamos a la página 39. Tenemos punto I, la comunicación continua con los creyentes. La comunicación continua con los creyentes. La comunicación continua con los creyentes. El hecho de encomendarlos al Señor no significaba que Pablo les abandonó totalmente, porque continuó su comunicación y creo que lo apunta, dice concernimiento con ellos, quiere decir preocupación por ellos de una manera u otra. No les dijo adiós y nunca los voy a volver a ver o escribir. No me importa más, ya voy. No. Esa preocupación hizo brotar comunicación. Se comunicó con las iglesias de los Gálatas, con la iglesia de Éfeso, de Filipos, de Tesalónica, de Corinto. Okay, esas cartas fueron ahí circuladas también, las iglesias de Colosas. Y por último, la convención de las iglesias cuando era necesario. La convención. Esto no quiere decir que las iglesias tienen que formar una convención como la Convención Bautista aquí en nuestro país. Estoy diciendo eso. La convención de las iglesias cuando era necesario. Cuando era necesario, aconsejable, Pablo convino las iglesias locales para buscar soluciones bíblicas a los problemas que afectaron a las mismas. Es totalmente legítimo que una iglesia que enfrenta una situación y necesita ayuda, pide ayuda a otras iglesias o a otros pastores, a venir para aconsejar y considerar el tema. ¿Ok?
También esto hacemos cuando, o sea, algunos de nosotros hacemos esto en la práctica de lo que es la ordenación de pastores. En 1 Timoteo 4 leemos del presbiterio. Pablo habló a Timoteo de la imposición de mano del presbiterio. Presbiterio quiere decir los presbúteros, presbúteros es el término griego que se traduce en obispo. Y el obispo es el pastor, es el anciano, bíblicamente en el Nuevo Testamento. ¿Están conmigo? Entonces, una junta o pidiendo o convidando a pastores de otras iglesias locales a venir a identificarse con y dar su aval en reconocimiento del llamado de Dios sobre una persona, como Pablo y los pastores hicieron con Timoteo, es lo que muchos de nosotros hoy día hacemos con la ordenación. Y de hecho, la semana que viene acá en nuestra iglesia vamos a tener la ordenación del pastor Matías Alessio. Y hemos invitado a pastores de otras iglesias hermanas a venir el martes por la tarde, 5:30, para el concilio. Y ellos van a examinar a Pastor Matías en cuanto a su llamado, su testimonio y sus creencias en cuanto a las escrituras. Y van a examinar también a la hermana Natalia, pero aún más. Y le van a hacer preguntas de todo tipo a ella. No, pero diciendo esto porque No Natalia creo, pastor. es presente. Ahora estoy poniendo re nerviosa. No, Van a no me escuchar ponga a nervioso, Natalia pastor. en cuanto a su testimonio de salvación y también el ministerio y el llamado. En este caso, cuando el testimonio de cómo de Matías y Natalia. El tema es, la mayoría de los pastores que van a estar presentes conocen a Matías y Natalia, sí. Y entonces no es una situación donde entran y no tienen la menor idea, sí lo conocen. La mayoría. Habrá algunos por ahí del interior que no lo conocen, pero igual vienen con el plan de escuchar, de preguntar a Matías específicamente en cuanto a sus creencias. Matías ha preparado lo que es su declaración de doctrina, la va a presentar a ellos, va a leerlo paso por paso, doctrina por doctrina, y ahí cualquier pregunta va a contestar. Okay. Esto hemos hecho con el pastor Leonel Escobar. Lo hicimos en una forma diferente con el pastor Horacio Brancatelli. En su caso era más bien la encomendación a la obra misionera, trabajando con el misionero pastor Daniel de la Fuente. Y el pastor de la Fuente así lo quiso. Entonces, estuvimos de acuerdo con eso. Entonces, hay diferentes maneras de hacer coordinación. Consulta, ¿se podría grabar para saber cómo es? ¿El concilio? Sí. A ver, no sé. Está bien, está bien. Para que se escuche bien, tendría que estar pasando el micrófono a todos y se va a complicar, hermano. Solo se reúnen los pastores, ¿verdad, pastor? ¿Cómo? Se reúnen los líderes y los pastores solamente, ¿verdad? Sí, o sea, lo que va a hacer es que, como dije, 5:30 de la tarde, los pastores invitados vamos a reunirnos. Los hermanos de nuestra iglesia están invitados a presenciar el concilio. No pueden estar haciendo preguntas, eso es lo que corresponde a los pastores ordenados presentes, pero pueden presenciar el concilio. Al terminar ese tiempo, lo que comúnmente hacemos, entonces, que despedimos a los candidatos, en este caso Pastor Matías y Natalia, mientras que con el concilio conversamos
y decidimos si los vamos a aprobar o no. ¿Ok? Así hacían en las sinagogas, ¿verdad, pastor? Más o menos. Qué Y lindo, ¿no? no, con el Sanedrín, mejor dicho. Entonces, Qué lindo, ¿verdad? y el asunto, como dije, la mayoría ya conocen a Pastor Matías y Natalia, pero esto es más bien una manera formal de reconocimiento, porque hoy día entre iglesias evangélicas, a menudo personas se autoconstituyen pastores. Y cuando uno tiene el aval y el reconocimiento de otros y de otras iglesias, entonces es algo especial para la persona y para la misma iglesia. Además, es bíblico. El hecho de imponer las manos, y esto es siempre la última parte de la ceremonia. Yo mencioné el concilio a las 5:30, la ceremonia después, cuando un pastor va a dar el desafío, la carga, digamos, al pastor Matías, otro dará la carga o desafío o reto a la iglesia, y después con los pastores presentes vamos a imponer las manos, que significa identificación con él. Estamos apoyando, estamos de acuerdo con el Señor y con nuestro hermano en encomendarle y ordenarle al ministerio del Evangelio. Entonces es algo muy especial y, como digo, bíblico, como mencionó Pablo a Timoteo, y como lo vemos allí en Antioquía, aunque no era a la obra pastoral, era a la obra misionera. La comisión, encomendación o la ordenación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? No, pastor. Ok. Va a ser lindo, ¿verdad? Esperamos que sí. Va a ser Anticipamos lindo. que sí. Qué bendición para el varón. Pastor Matías, sumamente nervioso. Yo cuento esto. Nati no escuche. Cuando yo fui ordenado, la semana antes, repasando y leyendo las escrituras y repasando todas las doctrinas. Una vez, una tarde estaba ahí estudiando, comenzó a picarme la piel y comienzo a rascarme y de repente todo mi cuerpo brotó era un picazón que en la piel levantada y era horrible. Y yo no, era la primera vez que me había sucedido eso. Yo tenía 25 o 26 años. No sabía qué me estaba pasando. Y luego conversando con Diana y fui a una farmacia y le mostré el brazo y el cuello y todo. Y dijo, me parece que nervios. Y, ajá, así fue. Entonces entre una crema y unas pastillas para dormir, pude bajar y calmar eso un poco. Espero que a Matías no le pase lo mismo. Sí, sí. O sea, Acá está al lado mío, pastor, dice que sí le va a pasar. cada uno reacciona de diferente manera. Exactamente. He estado en algunas, bueno, la ordenación mía, había un pastor presente que yo no conocía, mi pastor lo invitó. Y ese pastor era malo. Se puso como en oposición. Y me hacía pregunta cualquiera y si no respondía como a él le gustaba, entonces seguía indagando y seguía mal. Y teníamos otro hermano en la iglesia que también unos meses después fue ordenado, también sirvió como misionero. Y ese hermano
dijo a nuestro pastor específicamente, no invite a ese pastor. Tenía razón. Si yo hubiera sabido, pero yo era más joven y no tan, ¿qué es el término? No tenía tanta confianza para decir eso, ¿no? Ok. Por último, la convención de las iglesias cuando era necesaria es lo que vamos a hacer y vamos a ver esto en un cachito. Ahora, en la Biblia, en la tabla siguiente, hay una examinación de los 10 pasos nombrados en las ciudades mencionadas en la página 37, punto B, número 2. Los del 37. Está 37. Tengo un examen acá en el camino. Me parece que está mal acá. Sería página 37. No. A ver. 37. Dale. 38, B2. Incluye varios. No solamente B. Son las ciudades que el apóstol Pablo visitó en el primero y el segundo viaje misionero. ¿Ok? Sí. Entonces, primeramente, a ver, las citas bíblicas en la tabla son del libro de los Hechos y no está nombrada otra epístola. No tengo todas las columnas, solamente la primera dos, comisión y contacto. ¿Está? La primera ciudad, capítulo 13, versos 1 a 4, era la ciudad de Salamina. Ustedes ya tienen eso. ¿Ok? Sí. ¿Qué es la siguiente ciudad? Capítulo 13, dice 1 a 4. Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia, muy bien. La comisión era la misma, contacto con la gente. Ahí es donde tiene que buscar la ciudad. Capítulo 14. Versículo 1. Iconio. Iconio. Después de Iconio, capítulo 15, versículo 40. Había otras ciudades, además de Iconio, era Litra y Derbe allá, y luego volvieron a Antioquía de Siria al terminar el primer viaje. Capítulo 15 fue la convención, el concilio de Jerusalén para tratar el tema de que si era necesario guardar la ley para ser creyente, los gentiles. En el capítulo 16, versículo 13. ¿Cuál ciudad? Tesalónica. 16, 13. Filipos. Filipos. Esto es el contacto otra vez con la gente. Versículo 12. De allí a Filipos. En capítulo 17, versículos 1 y 2. Tesalónica. Luego, capítulo 17, versículo 10. Berea. Dice capítulo 17, pero fíjense verso 16. Atenas. 17, versículo 16. Atenas. Capítulo 18.
Corinto. Capítulo, versos 1 a 4. Corinto. Corinto. Estás adivinando. No, serían los ciegos guiando a los ciegos acá en la clase presencial. No voy a decir quién dijo Éfeso para no avergonzar a Pamela. Y capítulo 18, versículo 19. Éfeso. Pamela. No. Éfeso. Te ibas a redimir acá con Éfeso. 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 Ahora, vuelvan arriba a Iconio. La comisión de los misioneros, capítulo... What? Éfeso. ¿Cómo hay? Ah, Corinto y Éfeso. No puede ser. ¿En serio? ¿Y no hay nada en la próxima página? A ver, déjenme verlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para. Salamina, Antioquía de Pisidia, Iconio, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Iconio, Concilio. Nos pusimos Jerusalén. Como habló de Jerusalén, ahí No. Pongan lo que está aquí. Ahí está el error. Los sumeos pusieron lo que está en la pantalla, ¿verdad? Hola. Por supuesto, pastor. ¿Alguno de ustedes pusieron concilio en lugar de Filipos? En un No. momento sí, porque No. usted dijo concilio, pero después me di lo taché. Ah, ok. Bueno, discúlpenme, ya hicieron lío, ¿verdad? Bueno, después con leaky paper o algo así pueden ordenarlo bien. O tacharlo así nomás. Así nomás. Así nomás. Ahora, lo que quiero que hagan es que vayan arriba a Iconio, Listra y Derbe. La comisión de los misioneros era lo mismo del primer viaje, 13, 1 al 4. Llegaron allí en el contacto, comunicaron el evangelio. Voy a seguir hacia la derecha. No está aquí en la pantalla, está en su hoja. Entonces, sigan en su hoja. ¿Ah? Sigan mirando. A la derecha, comunicación 14:1 de Hechos. Hablaron de tal, y dice, entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esto era conversión también. Ahora, versos 21 y 22, leemos. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Habían llegado a Derbe. Ahora pasan por Listra, Iconio y de Antioquía. Verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Esto es congregación y confirmación. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, el Señor les va a prosperar en toda manera y dar salud y solucionar todos tus problemas. Amén. Lamentablemente, la versión primer siglo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
sigue siendo la misma versión. Nosotros, o sea, la iglesia, o no diría la iglesia, la religión evangélica actual ha trastornado todo esto. Verso 23, la constitución de ancianos. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron, esto es encomendación, al Señor en quien habían creído. La comunicación 15:41, leemos en el segundo viaje que el apóstol Pablo con Silas pasó por Siria y Cilicia. Esto incluye las iglesias de Iconio, Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia, confirmando a las iglesias. Y verso 4 de capítulo 16, que al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. También tenemos la epístola a los Gálatas, que fue escrito a las iglesias de Galacia, que incluye Iconio, Derbe y Listra. Okay. Y la convención, esto era capítulo 15, el concilio de Jerusalén, lo que ustedes anotaron en lugar de Iconio. Por eso les faltaba uno. Okay. Pasos en la estrategia misionera del apóstol Pablo. Llamativo, contacto, comunicación, conversión, leímos todo en el mismo versículo allá, de capítulo 14, verso 1. Del 13 hasta el 15 está todo. Toda la estrategia. Sí, esto en el primer viaje. Y luego en Éfeso, por ejemplo, vemos lo mismo, el último. El hecho de no leer los pasos no quiere decir que no los tomó. Solamente no están escritos. Ok, por último, página 40. Antes de seguir, ¿hay alguna pregunta? Sumeos. Muy bien. Página 40, una pregunta. ¿Por qué Dios utilizó al apóstol Pablo? O en este caso es una declaración. ¿Por qué? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué utilizó Dios al apóstol Pablo? Vemos de sus debilidades. Él menciona en 2 Corintios 12 que tuvo problemas físicos, el aguijón en la carne. Anoten, tuvo problemas físicos. El aguijón en la carne, 2 Corintios 12, versos 7 a 10. Él mencionó un problema con la vista en la epístola a los Gálatas. Y parece que cuando estuvo en ese primer viaje, muchos creen que él se enfermó con malaria cuando llegó a Antioquía de Pisidia, en esa zona. Puede ser eso, que eso tuvo que ver con, en Gálatas él habla de estar enfermo y que los mismos Gálatas hubieran sacado sus propios ojos para él. También, bueno, no sé si sería una debilidad, pero predicó un mensaje de larga duración. Según, yo estoy seguro que los creyentes de aquel entonces no lo veían como una debilidad o un problema. Ellos necesitaban escuchar de la palabra. Recuerden que las escrituras que tenían eran las del Antiguo Testamento, si pudieron conseguir copias de rollos. También él habla de ciertos temores y preocupaciones. En 2 Corintios 6, versos 1 a 10, 7, 5 a 6 y 11, 28. Tuvo ciertos temores y preocupaciones.
tuvo ciertos temores y preocupaciones. Él dijo a los corintios en el capítulo 2, versículo 1, que no era un gran orador. Dice, no fui. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es llamativo leer esto. Uno piensa que el apóstol Pablo era uno que con una fuerza y tremendo ánimo y convicción, pero dice, estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es llamativo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son tus debilidades? Y te das cuenta que no importan a Dios. De todo modo, Él quiere utilizarte en su misión. Ahora, veamos, y uno puede decir, estas debilidades eran, de hecho, puntos positivos. Porque como dice 2 Corintios 12, que el Señor le dijo que mi poder se perfecciona en Mi debilidad. la debilidad. La debilidad. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, soy fuerte. Ahora, veamos varias razones por las cuales Dios utilizó al apóstol. Y este es el asunto. Si desea ser utilizado por Dios, considera las siguientes características de la vida del apóstol Pablo. ¿Cuántas de estas características están en tu vida? ¿Y está dispuesto a desarrollar estas características en tu vida con la ayuda del Señor Jesucristo? Primero, tenemos la inquietud espiritual. La inquietud espiritual. Pablo nunca fue satisfecho con su nivel espiritual. Nunca fue satisfecho con su nivel espiritual. Nunca sentía como, he llegado. Ya está. Nunca fue satisfecho con su nivel espiritual. En Filipenses capítulo 3, miren este texto conmigo, por favor. Filipenses 3, versos 10 a 14. Él dijo, a fin de conocerle a Jesucristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, completo, maduro, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo, considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, esta inquietud
espiritual. Segundo, él creyó en el regreso inminente de Jesucristo, como enseñó en 1 Tesalonicenses 4. Creyó en el regreso inminente de Jesucristo. Creyó en el regreso inminente de Jesucristo. 1 Tesalonicenses 4. ¿Qué quiere decir inminente? Cercano. Pronto. Cualquier momento. Cualquier momento, así es. Puede ser pronto, puede ser esta noche, puede tardar 50 años, puede tardar otros 100, diríamos, ¿cómo puede ser? Recuerden que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Un día. Entonces, lo que es tiempo para nosotros, Él está más allá. Él puede volver en cualquier momento. Y Él lo creyó en aquel entonces. Otra característica era la autodisciplina. Autodisciplina. 1 Corintios 9. Verso 24 a 27. Habla de abstenerse de todo para poder recibir una corona incorruptible. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. La autodisciplina. 1 Corintios 9, 24, 27. También la entrega total. La entrega total. Él predicó y practicó la entrega total a Dios. Romanos 12, 1 a 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La entrega total. Es decir a Dios, acá está mi vida, lo que quieras, estoy dispuesto a hacer. Número 5 era la vida limpia. Vivió una vida limpia, no dejó que el pecado se acumulara en su vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. Y 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 20 dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos viles o honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La vida limpia. También era fiel a todo el consejo de Dios. Era fiel a todo el consejo de Dios. En Hechos 20, versículo 27, él dijo a los pastores, los ancianos de Éfeso, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Predicó todas las escrituras, todo lo que pudo. Esto nos insta en el ministerio pastoral de predicar de forma expositiva a través de libros de la Biblia, porque si no vamos a pasar por alto de temas y textos que
Jamás vamos a predicar. Como dice cada loco con su tema, ¿verdad? ¿Cómo? Expositivo, de predicar versículo por versículo a través de libros. ¿Okay? No solamente de manera temática o tópica, como dicen, o textual, sino más bien libros. Todo el consejo de Dios. Como decía, el modismo, cada loco con su tema. Yo tengo mis temas. Predicar temáticamente sobre mis temas, le estaría repitiendo cada 4, 6, 8 meses. Pero si voy predicando a través de libros, voy a tocar temas que nunca tocaría si no hiciera eso, y estaría ahí alimentando así a la iglesia. También la compasión sincera. Era sincero y compasivo en presentar el evangelio a otros. Él dijo en Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Hechos cuánto? Hechos 20, verso 19 y el 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice, ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Otra característica número 8 era trabajador constante para Dios. Era trabajador constante para Dios. Hechos 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Esto en Atenas. En Hechos 28, 23, leemos, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, él dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Alguien llamó esto un sándwich de gracia. Por la gracia, su gracia no ha sido en vano. He trabajado, pero no yo, sino la gracia. ¿Tá? Era humilde ante Dios, la humildad de hacer todo lo que él hacía y mantenerse humilde es increíble. Sí. Primera Tesalonicenses 2:6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otro, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. También se preocupó más por lo que Dios dijo que por lo que otros pensaron. Se preocupó más por lo que Dios dijo que por lo que otros pensaron o pensaban. Hechos 24, verso 25. Dice, al disertar Pablo acerca de justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No le importaba
que daba convicción, con respeto predicaba, pero se preocupaba más por lo que Dios decía. Gálatas 1, versículo 10, esto es clásico. Él dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y por último, y por esto, por ahí, esto debería ser primero, la oración constante. La oración constante. Era fiel y constante en oración. Todas sus epístolas mencionan oraciones por los santos. Romanos 1:9, Efesios 1:16, Filipenses 1:3-4, Colosenses 1:3-9. Orando por Timoteo noche y día, decía. Era fiel y constante en oración. ¿Cuántas de estas características están en tu vida? Y hay que desarrollarlas con la ayuda del Señor Jesucristo. Llegamos al fin. Espero que esto haya sido un viaje de aprendizaje, pero más de desafío, de reto, de ánimo. Espero que haya cambiado en algún sentido su forma de pensar. Que no se queden tranquilos. Que no nos quedemos tranquilos donde estamos. ¿Ya tienen todo anotado, hermanos? Sí, pastor. Yes. Sí, pastor. ¿Hay alguien que no? Un ratito más. Ok, dale. Ahora les voy a dar el examen que será hasta la página 36. Yo dije esto la semana pasada, lo dije hoy. Están bien avisados. Hay un par de personas que me han pedido por razones de enfermedad de tener un poco más de tiempo. Pero si no, no acepto excusas de que compraron una junta de bueyes o se casaron o un terreno. Hay que tomar el examen esta noche. Los sumeos por Google Classroom. Y los que están aquí presentes. Justo se me va a cortar el internet. Ya. Justo se me va a cortar el internet. Ya. Lo voy, no te preocupes, lo voy a enviar por WhatsApp. También. Y los que están acá presentes lo pueden hacer en forma escrita. ¿Ok? Hay 30 preguntas, verdadero y falso. Contesten con B corta, no B larga, no sí. Y F por falso, no otra letra o no. B corta, F falso. ¿Está? ¿Me explico? Perfecto. Sí, señor. ¿Cómo? Yes. Y los 6 pasajes que tenían que aprender de memoria. ¿Ya terminaron de anotar todo? ¿Sumeos? Kevin? Sí. Okay. Pastor, ¿todo es verdadero o falso o no? ¿Cómo? ¿Todo es verdadero o falso? No, dije 30.
Ah, 30, ok. Hay No había escuchado. otras preguntas Ok. que han visto en las otras pruebas, algunas Ok. que no han visto. Ujú. Repasamos en el comienzo de la clase esta noche, un poco, Ujú. pero ya deberían tener todo esto bien fijo. Ok, vamos a pausar o terminar la grabación.